ahora al último de los temas que tenemos preparado para esta primera parte del ciclo. Un tema que está referido a los cambios de criterio que puede tener la administración tributaria al interpretar una norma. En realidad, vamos a pedirle a nuestro director a ver si nos puede colocar los gráficos correspondientes. Gracias. Este es un viejo tema que yo diría lo hemos sacado ahora porque el tema de los cambios de criterio lo estamos viendo con más asiduidad en los últimos tiempos. Y es indudable que la administración tributaria tiene facultades reglamentarias e interpretativas en las normas tributarias, como lo tiene el Poder Ejecutivo, lo tiene también la FIP. Y una vez que ha fijado un criterio, nos encontramos con que en la práctica en muchas ocasiones se modifica este criterio y entonces aquí la pregunta que viene de inmediato es ¿cuál es el efecto que esto provoca respecto de los contribuyentes que han tomado decisiones en base a una norma anterior basado en un criterio de la administración tributaria y que después con posterioridad he modificado, con posterioridad a la decisión que tomó el contribuyente? Vamos a comenzar entonces a desarrollar este tema y lo que nos pareció interesante es hacer un repaso de los actos administrativos de la FIP, o sea, cuáles son las normas, cuáles son los actos que tiene la administración tributaria, pues a partir de ahí viene justamente el problema que vamos a tener que analizar. Si nosotros tuviéramos que clasificar los actos de la administración tributaria, diríamos que lo haríamos en función de los destinatarios, en función del alcance y de los efectos jurídicos que tienen estos actos. Respecto de los destinatarios, el destinatario de un acto administrativo puede ser externo, o sea, estos son contribuyentes, son responsables, son agentes de información, de retención, de percepción, importadores, exportadores, pero también pueden ser internos, o sea, es la propia administración tributaria e inclusive pueden ser mixtos estos actos, en cuyo caso lo que se establece aquí, por ser de carácter excepcional, que tendrían que ser separados en cuanto a los destinatarios externos o internos. Respecto del alcance, el alcance de estos actos puede ser general, puede ser particular, con un efecto concreto, o también pueden ser mixtos. Y respecto de los efectos jurídicos de estos actos, diríamos que básicamente son dos, los que son resolutivos o los no resolutivos. Los que nosotros llamamos resolutivos a los que generan derechos y obligaciones de cumplimiento obligatorio respecto del contribuyente, y los no resolutivos son justamente los orientativos, los que no son obligatorios más allá de los mixtos. Vamos a continuar con esta presentación y aquí nosotros observamos que cuando estamos hablando de los criterios técnicos y jurídicos, estos criterios técnicos y jurídicos que tiene la administración tributaria, también nos encontramos ante dos tipos de actos. Son los actos de carácter general. Los actos de carácter general, más conocidos para nosotros, resoluciones generales, circulares, notas externas e instrucciones generales. Estos son los actos más conocidos por todos nosotros. Pero después también tenemos los actos resolutorios o de asesoramiento que se aplican en casos concretos, donde tenemos el caso de las consultas vinculantes, tenemos el caso de los dictámenes o de las respuestas a las consultas en la conocida instrucción 7/2007, que después vamos también a repasar. En ambos casos, todos estos actos administrativos son emitidos por las áreas asesoras de máximo nivel
de la administración tributaria. Y aquí hay un aspecto importante que en la práctica vemos que muchas veces no se cumple, porque de acuerdo con los criterios de la propia administración tributaria, estos actos administrativos son de estricta observancia, o sea, de aplicación obligatoria para todas las áreas, tanto centrales como operativas del fisco. Nosotros vamos a ver que en más de un caso que tenemos que trabajar en la práctica profesional, hay alguna región o alguna agencia que aplica un criterio distinto a un dictamen o a una determinada acto administrativo de la propia administración. Justamente este tema de la estricta observancia para todas las áreas de la FIP tiene como objetivo la aplicación uniforme para toda la FIP, para todos los funcionarios, para todo el país, de los criterios técnicos y jurídicos que tiene la administración tributaria y evitar justamente el dispendio jurisprudencial que puede tener lugar en el caso que esto no se aplique. Vamos a seguir ahora con este tema y vamos a pasar a ver la tipología específica de los actos. Cuando hablamos de la tipología específica de los actos administrativos, bueno, acá también nos encontramos con los actos externos que son resolutivos, las resoluciones generales, que decíamos que estas son dictadas por la administración, por el administrador, como normas generales o como normas interpretativas, que son obligatorias. Las resoluciones, que tienen un alcance particular a los administrados, son obligatorias, pero no son interpretativas. Entre los actos externos no resolutivos tenemos las circulares. Las circulares son los actos de alcance general, donde se aclaran criterios interpretativos, esto distinto de la resolución general, o las notas externas, que tienen también un alcance particular, pero que están referidos a los aspectos de organización, competencia y funcionamiento de la administración tributaria. Y después tenemos los actos internos resolutivos, tanto disposiciones como instrucciones generales, que si bien es de aplicación obligatoria para los funcionarios del fisco, no lo es para el contribuyente. Muy bien, seguimos con este desarrollo y continuando con este tema de las tipologías y con los actos internos no resolutivos, tenemos los comunicados, que son todas las informaciones de carácter general, pero esto está referido exclusivamente al personal de la FIP. Los dictámenes, para nosotros muy importante, porque los dictámenes, lo que tenemos son las opiniones técnicas y jurídicas que no son vinculantes, que son firmados por los funcionarios de la competencia de la administración tributaria, por todos los funcionarios que están dentro de la estructura orgánico-funcional de la administración tributaria, y las notas, que son los medios de comunicación o requerimiento entre las dependencias. Muy bien, continuamos entonces con esta presentación y vamos a ver ahora quizás uno de los actos administrativos que para nosotros es más importante, lo que vemos en la práctica, que son los dictámenes. En general, cuando hablamos de dictamen, y esto lo ha establecido la propia Administración Tributaria en la disposición que estamos analizando, la 44609, en realidad el dictamen no es solamente lo que nosotros entendemos como dictámenes, sino cualquier acto administrativo definitivo que implique una opinión técnica o jurídica que ha realizado los funcionarios de la FIP sobre la interpretación o aplicación de las normas generales, y que se identifican con una numeración anual y correlativa, y a su vez por una designación de las áreas de origen, que para nosotros los más conocidos son los de asesoría técnica, el DIATEC, o los de legislación, la parte jurídica, que es el DIASLA. En todos estos casos, la aprobación de estos criterios
quedan sujetos siempre a la aprobación de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos. Seguimos adelante. Estos dictámenes se deben difundir, estamos hablando o de respuestas a consulta de la instrucción 7 del 2007, o de la consulta vinculante o no vinculante, u otras solicitudes de asesoramiento, pero se publican en la biblioteca electrónica de la AFIP, esto es por vía internet, o en el boletín impositivo de la AFIP, con la autorización de la subdirección del área también jurídica. En la práctica, nosotros vemos que algunos de estos dictámenes están publicados, pero la publicación es con bastante demora, por lo tanto, es muy difícil poder ver la publicación de dictámenes más actuales. Bueno, ahí también aparecen los criterios generales para la publicación, cuándo se publica, cuándo no se publica. Seguimos adelante. Y llegamos entonces como último punto de esta primera parte, que son los actos administrativos, una instrucción general para nosotros muy conocida, es la instrucción 7 del 2007, donde esta instrucción está referida a la formulación de consultas y asesoramiento de criterios técnicos y jurídicos por áreas asesoras del máximo nivel. Fíjense que en estos casos, los criterios técnicos, los criterios jurídicos referidos a la interpretación del derecho aplicable es solicitado por los mismos funcionarios de la administración tributaria, porque hay dudas interpretativas respecto del alcance de una norma determinada, o lo que se propone es una revisión de un criterio ya tomado. En este caso también entra dentro de esta instrucción. Bueno, hay plazos que se establecen, que no viene ahora muy al caso, y vamos a seguir ahora, ya que hicimos este primer paneo con los actos administrativos, vamos a seguir ahora con la presentación del tema, y lo vamos a seguir viendo qué es lo que ha dicho la jurisprudencia sobre el tema que estamos analizando. Es decir, ¿qué ha dicho la jurisprudencia cuando hay un cambio de criterio fiscal? Y comenzamos ya mismo con un caso de Corte Suprema. Hay muchos de estos casos, fíjense, que tienen una particularidad, que están referidos a actuaciones con la aduana. Vamos a ver ahora por qué razón está el tema de la aduana. Quizás uno de los fallos más antiguos que en esta parte podemos llegar a recoger es el caso Armando Garibotti, de la Corte del año 1972, donde lo que acá se plantea es que hay una nacionalización de una mercadería importada. Esa nacionalización se hace con una interpretación que había sido aceptada por la aduana al momento de la determinación administrativa de los tributos, y el contribuyente se encuentra con que años después la aduana cambia el criterio y pretende revisar las bases de liquidación con fundamento en el nuevo criterio que intenta aplicarlo en forma retroactiva. Y acá entonces aparecen las primeras interpretaciones de la Corte, una primera interpretación realmente interesante, porque dice la Corte que el error en cuanto a la corrección de las propias y exclusivas facultades de la administración tributaria no puede perjudicar al contribuyente. Esto es por demás lógico, pero la Corte dice no puede perjudicar al contribuyente, obviamente en tanto el contribuyente no haya mediado con dolo o con culpa. Y estas exigencias de la estabilidad de las normas jurídicas, del orden de coexistencia, lo que imponen admitir que hay un agravio constitucional ante la cuestión de la reapertura de actividades que han quedado finiquitadas sobre la base de una modificación
posterior, que obviamente no resulta de aplicación porque, como dice la Corte, hay un agravio constitucional. Primer antecedente, que para nosotros es muy importante recordarlo ahora. Vamos a seguir ahora con el segundo antecedente, que es también de la Corte del año 73, un año después. Acá no es la aduana, sino es la Dirección de Rentas de la ex municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense este criterio también qué interesante. Aquí en el año 71 la Dirección de Rentas cambia su criterio respecto de la aplicación de la alícuota del impuesto a las actividades lucrativas que regía en ese momento. Lo hace con varios años posterioridad, intenta aplicarlo retroactivamente y entonces reclama diferencias impositivas más los recargos y multas. Y dice aquí la Corte Suprema que el tribunal tuvo por acreditado que el contribuyente, el accionista, había abonado oportunamente el tributo de acuerdo al criterio fiscal que tenía en ese momento la Dirección de Rentas y que estos pagos habían sido aceptados sin ningún tipo de observación. Por lo tanto, la Corte dice que lo que resolvió la Cámara respecto de la invalidez de esa determinación se ajusta a la jurisprudencia de la Corte. O sea, seguimos en una línea similar. Adelante. Nuevamente la Corte se pide en un caso aduanero, la plata serial del año 1983, esto en forma similar con el primero, y llega a un criterio exactamente igual respecto de la imposibilidad de modificar con efecto retroactivo criterios que habían sido oportunamente establecidos. Seguimos con esta rápida reseña que estamos tratando de hacer de la jurisprudencia y acá vamos a un antecedente ya tributario de la Corte del año 92, Eugenio Belora, un tema realmente muy interesante porque el contribuyente lo que había hecho es una consulta, en esta consulta había hecho justamente la pregunta respecto de inmuebles afectados a una explotación agropecuaria que pertenecían a un condominio y en esta posición la administración tributaria había dicho que en ese caso se tenía que aplicar el impuesto al patrimonio neto. El contribuyente recurre de esa manera y con posterioridad, 3 años después, la administración tributaria cambia el criterio y al cambiar el criterio lo que termina estableciendo que era en realidad aplicable el impuesto a los capitales, no el impuesto al patrimonio neto y por lo tanto le exigió la diferencia de impuestos al contribuyente. Fíjese que el contribuyente termina aceptando, a pesar de este cambio, termina aceptando el criterio de administración tributaria, paga la diferencia de impuestos de los 3 años que estaban en cuestión, pero lo paga sin intereses y sin actualizaciones, en la idea que la mora no le era imputable como consecuencia de ese cambio de criterio. La administración tributaria le liquida los intereses, le liquida la actualización, esto se judicializa, va al Tribunal Fiscal, la Cámara de Apelaciones, los dos determinando la nulidad del procedimiento de la administración tributaria, confirmado por la Corte. Y acá, en una situación muy particular, porque este caso se presenta con anterioridad la modificación de la reglamentación de procedimiento con la consulta no vinculante, lo que hoy es artículo 12, esto es anterior, y por tal razón la Corte dijo que era vinculante para la DGI como para el contribuyente y por lo tanto confirma esa revocatoria. Seguimos adelante con esta presentación. Señor director, seguimos adelante con la presentación. Y tenemos otro caso ya más cercano a nuestro tiempo, el caso IBM, con
con la aduana. Aquí, diríamos, se presenta otra situación similar, la aplicación de un criterio en el momento de la nacionalización de los bienes, un cambio posterior, y nuevamente aquí la Corte entonces recoge esta posición, sentando ese principio de la importancia de las reglas claras de juego que deben darse, y por lo tanto también a favor del contribuyente esta posición. Muy bien, seguimos adelante y vamos a pasar a, bueno, esto terminamos el caso, y el caso Itapesca, que es también más cercano a nosotros, donde la Corte también aquí confirma la misma posición que habíamos visto con anterioridad. Adelante. Con esto yo creo que ya estamos en condiciones para llegar a arribar a conclusiones de acuerdo con lo que ha dicho la jurisprudencia. Yo diría, en primer lugar, ¿cuál es la posición del fisco? Bueno, el fisco tiene, como todos sabemos, esta posición respecto que tenemos que analizar los criterios interpretativos, si tienen carácter vinculante o no vinculante. Los de carácter no vinculante es el tema de las preguntas en el ABC, los dictámenes, régimen de consultas del artículo 12 de la reglamentación de procedimiento o los espacios de diálogo. Ahí tenemos criterios interpretativos del fisco que en más de una oportunidad han cambiado. En el caso del ABC, el tema es más grotesco todavía, porque en la práctica lo que vemos que hay una interpretación del fisco que después se cambia, se borra la presentación anterior de manera que no queda el origen, y salvo que alguien haya hecho captura de imagen y haya tomado ese criterio inicial para después compararlo, para poder determinar la diferencia, en muchos casos esto no se puede llegar a determinar. En todos estos casos que tienen una característica que el carácter no es vinculante, la posición del fisco es que este criterio puede ser retroactivo. El cambio de criterio puede ser retroactivo. ¿Por qué puede ser retroactivo? Porque esa posición del fisco está manifestando, está exteriorizando un criterio, una opinión del funcionario en ese momento y que podía llegar a ser cambiada. En cambio, si los criterios interpretativos son de carácter vinculante, esto sería una consulta vinculante, esto sería una resolución general interpretativa obligatoria, esto no puede ser retroactivo. Vamos a ver nuestra posición respecto de este tema, ya para cerrar, que sacamos estas tres conclusiones a partir de lo que es la doctrina de la Corte, ¿no? A partir de ahí sacamos estas tres conclusiones. Primera conclusión, la imposibilidad de una aplicación retroactiva ante la liquidación y pago del impuesto conforme a la normativa y su interpretación vigente a esa fecha. Es decir, que si el contribuyente tomó un criterio determinado en función a la interpretación que regía en ese momento, determinó el impuesto y lo pagó, y con posterioridad hay una modificación del criterio que la AFIP intenta aplicarlo en forma retroactiva, entonces acá hay una aplicación concreta de esa posibilidad de la aplicación retroactiva. Y acá sacamos una segunda conclusión. Si el contribuyente no pagó, no queda amparado por ningún derecho adquirido. ¿Podría el fisco aplicar un cambio de criterio interpretativo en forma retroactiva? Y como dijo la ley, ni hay un derecho adquirido ni juega la buena fe para el contribuyente. Este es un tema realmente muy importante para tenerlo en cuenta, como en todos los casos, el tema de la posibilidad de la aplicación retroactiva o no, la Corte lo hace vinculado a otro principio, que es este principio justamente de los derechos adquiridos, que en materia impositiva sabemos que se adquieren con la liquidación y pago.
En definitiva, la doctrina de la Corte, diríamos que combina el efecto liberatorio del pago, el principio de seguridad jurídica y la lesión al derecho de propiedad. Me parece que esta es la conclusión que deberíamos sacar de la cantidad de casos que hemos visto de la Corte, que, como vemos, es sustancialmente distinto al criterio que tiene la Administración Tributaria. Pero quería enfatizar en este aspecto. Si el contribuyente, respecto del tema que está en discusión, no pagó el impuesto, no queda amparado por el derecho adquirido ni por la buena fe. Por eso es fundamental esta conclusión que sacamos de la Corte en cuanto vincula el efecto liberatorio del pago con el principio de seguridad jurídica y la lesión del derecho de propiedad. Yo creo que todos esperamos ante estos cambios que se producen en la práctica, que de alguna manera, si se producen estos cambios, la Administración Tributaria observe justamente los principios emanados de nuestro máximo tribunal, porque de esa manera se van a poder evitar cuantos conflictos que hoy tenemos en la práctica. Bueno, de esta manera terminamos, amigos, colegas, terminamos esta primera parte del ciclo. Vamos a hacer un intervalo de 15 minutos y vamos a continuar con posterioridad. Así que un pequeño descanso para todos. Gracias.